la capital de la República Checa y de la región de Bohemia. Situada a orillas del río Moldava, tiene aproximadamente 1.2 millones de habitantes y es una de las ciudades más bonitas que se encuentran en todo el continente europeo. Se encuentra en Europa Central. Su belleza y patrimonio histórico la convierten en una de las 20 ciudades más visitadas del mundo y una de las más bonitas de todo el continente, quizás la más bonita de todas. Praga fue fundada a finales del siglo IX, convirtiéndose en una de las capitales más importantes de Europa en el siglo XVIII y XIX, antigua capital del Reino de Bohemia y de Checoslovaquia. En el siglo XX sufrió los efectos de las dos guerras mundiales y de la dictadura nazi. Tras la Segunda Guerra quedó dentro de la esfera de influencia soviética. Praga es una de las ciudades más increíbles que he podido visitar durante todos mis viajes y una de las más bonitas en donde he vivido. La ciudad es increíble porque tanto su castillo como su puente, como su ciudad vieja, como su reloj astronómico son lugares imprescindibles de visitar y únicos que no podrás encontrar en otras capitales europeas. La ciudad vieja de Praga es una de las más bonitas que he podido conocer y perderte entre sus calles es algo imprescindible. Reloj astronómico. Este es el reloj astronómico medieval más famoso de todo el mundo. Fue construido en el año de 1410 por un maestro de los relojes de la época conocido como Hans y posteriormente perfeccionado en el siglo XVI por Jan Tobaski. La leyenda que envuelve a este reloj cuenta que luego de que Hans terminara su obra, los propietarios de la misma lo cegaron para que no pudiera repetirla. Este reloj se encuentra situado en una de las paredes del ayuntamiento de la ciudad de Praga y es una verdadera maravilla. El reloj se compone de tres partes importantes, las cuales son el calendario de Joseph Manes, el reloj astrológico como tal y las figuras de los 12 apóstoles que hacen un desfile cada vez que el reloj marca las horas. Plaza de la Ciudad Vieja. Es la plaza de la Ciudad Vieja de Praga y en ella se puede encontrar el reloj astronómico, del cual te hablé anteriormente, y que es una de las atracciones principales de la ciudad de Praga. Esta plaza se encuentra casi todo el año abarrotada de turistas, los cuales buscan ver el reloj astronómico. Iglesia de Nuestra Señora enfrente del King. Es una de las iglesias más bonitas de la ciudad y sus dos torres sobresalen entre todos los edificios de la Ciudad Vieja de Praga. Yo califico a este lugar como una visita obligada. La historia de esta iglesia se remonta al siglo X, cuando solo existía una pequeña capilla, la cual posteriormente en el siglo XIII fue sustituida por esta iglesia gótica. Más adelante en el siglo XV se remodeló a su estado actual. Puente de Carlos IV. Es sin lugar a dudas el monumento más famoso de la ciudad de Praga. Debe su nombre al rey Carlos IV, quien mandó construirlo en el siglo XIV para sustituir al antiguo puente de Judith, el cual fue destruido por una inundación. El puente tiene una extensión de 500 metros de largo y 10 de ancho. En la actualidad es un puente exclusivamente peatonal, en donde se pueden encontrar diversidad de artistas y vendedores ambulantes. También se tienen unas vistas muy espectaculares al río Vltava. A lo largo del puente se encuentran 30 estatuas religiosas, las cuales lo decoran en toda su extensión. Estas estatuas realmente son copias de las originales que datan del siglo XVIII, en su mayoría. Las estatuas más famosas que se encuentran en el puente son la de San Juan Nepomuceno, quien fue un mártir y posteriormente santo que fue arrojado desde este puente. La tradición cuenta que si tocas esta estatua con la mano izquierda, podrás tener la oportunidad de volver a Praga. Este puente conecta a la ciudad vieja con la ciudad pequeña o Malstrana, atravesando el río Moldova o Vltava. Las vistas que se tienen desde este puente a cualquiera de los dos lados de las orillas del río son simplemente espectaculares. No dejes de hacer un paseo en bote para poder admirarlo desde otra perspectiva. En el puente y en general en toda la ciudad de Praga se podrán encontrar diversidad de artistas callejeros. Te recomiendo que te tomes tu tiempo para oír algunas de sus melodías o ver algunas de sus obras, ya que muchos de ellos tienen talento. Torre de la Pólvora. Esta torre de arquitectura gótica fue construida en el siglo XV y es realmente una puerta la cual formaba parte de la fortificación que protegía la ciudad vieja de Praga. Además, es la puerta que daba acceso a la ciudad al atravesar el puente de Carlos. El castillo de Praga fue construido en el siglo IX y en él habitaron los reyes de Bohemia, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, los presidentes de Checoslovaquia y los presidentes de la actual República Checa. Este lugar es un complejo en el cual alberga las joyas de la corona de los antiguos reyes de Bohemia. En él también se encuentra el Palacio Real, la Catedral de San Vito, la Basílica de San Jorge, entre otros lugares muy interesantes. Una curiosidad de este castillo es que ostenta el título de ser el castillo antiguo más grande del mundo, con 570 metros de largo y 130 metros de ancho. El castillo fue remodelado a su estado actual entre los años de 1920 a 1934, y esto lo hace ser uno de los edificios más emblemáticos de la República Checa y tal vez uno de los mejores lugares que he visitado.
Catedral de Praga. Su nombre oficial es la Catedral de San Vito y forma parte de un conjunto donde se encuentra el Castillo de Praga. Es un templo católico, el cual es además la mayor muestra de arte gótico de toda Praga. Esta catedral ha sido el escenario de la coronación de los reyes de Bohemia. La construcción de la iglesia se inició en el siglo XIV. Callejón de Oro. Es un callejón un tanto peculiar que se encuentra muy cercano al Castillo de Praga. Se caracteriza por tener 11 casitas de tamaño pequeño, las cuales fueron construidas en el siglo XVI para albergar a los guardias del emperador Rodolfo II de Habsburgo. También es muy popular debido a que escritores como Franz Kafka y Seyfer Yaroslav residieron aquí por un periodo de tiempo. Calle Kozelutska. Es la calle más estrecha de la ciudad de Praga y se encuentra situada en el barrio de Mala Strana. La calle es tan pequeña que no pueden cruzar dos personas a la vez, por lo que se ha colocado en cada una de sus entradas un semáforo para dar vía. Mala Strana o la ciudad pequeña. Mala significa pequeño en checo y Strana es como ciudad o poblado, entonces sería Mala Strana, ciudad pequeña o poblado pequeño. Esta se encuentra de un lado del río Vltava, en donde se ubica el Castillo de Praga. Es la parte más bonita de la ciudad de Praga, lo recomiendo muchísimo, el perderse por sus calles, disfrutar de sus edificios, de la arquitectura que aquí se puede ver. Las calles y las callejuelas por las que caminarás aquí te recordarán mucho a algunos cuentos de hadas. Este lugar es maravilloso y aquí te podrás perder y disfrutar de la verdadera Praga. Es un lugar muy bonito y es por esto que Praga es llamada una de las ciudades más bonitas de toda Europa. Aquí encontrarás muchos lugares encantadores, rincones escondidos muy bonitos, lugares con mucha historia y sobre todo podrás apreciar las varias iglesias, los diferentes arreglos y decoraciones que tienen cada uno de sus edificios, y encontrarás muchas otras cosas que te harán amar esta parte de la capital de la República Checa. Recuerda siempre estar atento a todos los puntos para poder apreciar cada uno de ellos. Ciudad Vieja o Stare Miesto es sin lugar a dudas uno de los barrios más pintorescos de la ciudad de Praga, y perderte entre sus calles es algo que no debes dejar de hacer durante tu visita a Praga. Aquí encontrarás arte por donde quiera que vayas y su arquitectura es muy interesante. La Ciudad Vieja es el lugar donde se asentaron los primeros pobladores que fundaron esta ciudad, por lo que es la parte más antigua de la ciudad de Praga. Dar un paseo en el río o simplemente sentarse en su orilla es una actividad que debes hacer. Esto es aún mejor si lo haces teniendo las vistas al puente de Carlos, el cual ya de por sí es una maravilla de solo poder admirarlo. Casa Danzante es un edificio muy peculiar que se encuentra en la ciudad de Praga. Este edificio tiene una arquitectura la cual hace parecer que el edificio se encuentra en movimiento, y por esto es que se le conoce como la Casa Danzante. Es un edificio digno de admirar por su arquitectura y la complicidad de su construcción. Muro de John Lennon es uno de los sitios más interesantes de visitar en el barrio de Mala Strana, en la ciudad de Praga. Este muro recibe este particular nombre debido a que desde los años 80 ha sido decorado continuamente con grafitis inspirados en la figura de John Lennon y con partes de las letras de las canciones de los Beatles. El origen del muro de John Lennon se remonta a su asesinato en el año 1980. Era venerado como un héroe por los pacifistas de Europa Central y de Europa del Este, en una época en la que las autoridades comunistas prohibían la reproducción de las canciones porque tenían un mensaje subversivo. Torre de Petrín, su nombre en español sería la Torre de Petrín, y es una torre de observación la cual tiene un parecido a la Torre Eiffel, pero con sus dimensiones mucho menores. La torre fue construida en el año 1891 y tiene unas vistas espectaculares a la ciudad de Praga. Vyšehrad es una de las fortificaciones medievales más conocidas y famosas de la región de Bohemia y en República Checa. Este recinto amurallado se encuentra situado en el sur de Praga, en el barrio conocido con el nombre de Nové Miesto o Barrio Nuevo. Este castillo tiene una de las vistas más privilegiadas de la ciudad de Praga, y desde él se puede apreciar el río Vltava o Moldova. ¿Qué significa el nombre Vyšehrad? El nombre de esta fortificación medieval significa castillo alto, ya que se encuentra en uno de los puntos más altos de la ciudad de Praga. Es un punto que no debes perderte durante tu visita a la ciudad de las 1000 torres. En Vyšehrad podrás encontrar la iglesia de San Pedro y San Pablo, el cementerio Sabin de Vyšehrad, en donde encontrarás tumbas artísticas de científicos, artistas y políticos checos. También se encuentra aquí un parque el cual conserva una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, como lo es la rotonda romántica de San Martín. Por último, se encuentran aquí también las casamas subterráneas, en donde se custodian las famosas esculturas barrocas originales del puente de Carlos IV. Vyšehrad fue el segundo castillo fundado por los Přemyslinas
en el siglo X. Fue remodelada en varias ocasiones durante los siglos posteriores y la arquitectura que presenta hoy en día procede del barroco. Iglesia del Niño de Praga es muy famosa en Latinoamérica, aunque no lo es en República Checa. El verdadero nombre de esta iglesia es la iglesia de Santa María de la Victoria y San Antonio de Padua. La imagen del Niño de Praga es una imagen que se considera milagrosa y se cree perteneció a Santa Teresa de Jesús. A continuación les dejo algunos videos más de mi viaje por Praga.